¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en Derecho Electoral. Ya esta es la penúltima sesión, con la de hoy y mañana. Terminamos este diplomado en Derecho Electoral. Estos temas que estamos viendo en estas últimas sesiones, pues son temas un poco más técnicos que, bueno, después se pueden desarrollar de una forma más clara en ya los diplomados específicos. Recuerden que la Escuela Judicial Electoral pues tiene ya estos diplomados, estos temas que han visto en todas estas sesiones de derecho electoral, pues luego los tenemos ya en diplomados. Tenemos un diplomado de argumentación e interpretación jurídica, todo un diplomado completo. También tenemos un diplomado de redacción de sentencias y etcétera, ¿no? Todos los temas que hemos estado viendo rápidamente en estas sesiones, después los podemos ver de una forma más detenidamente si ustedes pues se inscriben a otros diplomados ya donde se ven los temas en el específico. Pero bueno, el día de hoy y mañana terminaremos con este tema de interpretación y argumentación y el tema muy importante también de redacción de sentencias, y de alguna forma también hablaremos de cómo plantear una demanda ante el Tribunal Electoral. Como ya vimos ayer, pues tratándose de un tribunal constitucional, la forma de plantear un escrito, plantear una demanda, los argumentos, pues son muy distintos cuando se acude a un tribunal constitucional a cuando se acude a una instancia de primera instancia, no valga la redundancia. Pero bueno, además, pues acuérdense que si quieren participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, pueden poner por ahí alguna manita, o pueden poner algún comentario también con todo gusto en el chat y lo revisamos entre todas y todos, ¿no? Bueno, ayer nos quedamos en que, bueno, finalmente, después de que vimos cómo está el diseño en Europa y cómo está el diseño en Estados Unidos y en Canadá, pues llegamos al diseño mexicano, como preguntaba por ahí Guadalupe ayer. Pues en México tenemos, fíjense, parte del sistema europeo donde hay una doble instancia, primero la instancia nacional y posteriormente la instancia supranacional. Y también tenemos algo del sistema anglosajón, donde ya vimos que ellos resuelven con base en precedentes sin acudir a una instancia supranacional, sino realmente lo que hacen los países anglosajones y el sistema anglosajón es resolver sus asuntos con base en los precedentes que resuelven, pues sobre todo los tribunales de última instancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí los tenemos, ahí los revisamos. Vamos a tener que, entonces, pues revisar el sistema mexicano. Y como les decía, tiene parte de lo anglosajón y tiene parte de lo europeo. Le agarramos de los dos lados, pero además en México, como lo platicamos ayer, pues tenemos un sistema híbrido que en muy pocos países en el mundo lo tienen, ¿no? Porque en México le dimos una muy especial atención al sistema jurisdiccional político electoral. Siempre hemos tenido un sistema jurisdiccional en todas las materias muy robusto, un poder judicial federal muy importante, unos poderes judiciales en las entidades federativas muy importantes también, pero se nos había olvidado el tema político electoral. Y como vimos ayer y lo seguiremos platicando, pues partimos de cero. Si yo les pregunto, ¿no? Algunos de ustedes pues son muy jóvenes, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿quién protegía sus derechos electorales cuando ganó el presidente Miguel de la Madrid la elección en 1982? Yo les pregunto, ¿quién les protegía sus derechos políticos? Si tenían ahí alguna vulneración a su derecho político a votar, a su derecho político a ser votado, ¿ante qué tribunal acudían de 1982 para atrás? Pues saben que ante ningún tribunal, porque siempre tradicionalmente el Poder Judicial Federal decía, yo no voy a revisar temas electorales. Yo no tengo competencia y no me interesa la competencia de temas electorales. Entonces, lo que voy a hacer es no admitir temas electorales.
Bueno, está bien, si el Poder Judicial no quiere revisar temas político-electorales, pues entiende, es una autoridad especializada y no quiere entrar, pero entonces el problema es con la ciudadanía. Entonces a nosotros y a nosotras, la ciudadanía, ¿quién va a proteger nuestros derechos políticos? Nadie los protegía. No había un solo tribunal, un juzgado de primera instancia, no existía ninguna autoridad a la que pudiéramos acudir a que defendiera nuestros derechos políticos. ¿Quién organizaba en 1982 la elección presidencial? La Secretaría de Gobernación. En los estados, ¿quién organizaba las elecciones estatales? Pues el gobernador en turno. Y no digo la gobernadora porque no había, solo teníamos una gobernadora en 1982, la primera en la historia, que fue Griselda Álvarez en Colima. Y se los digo porque pues yo soy de Colima y todavía me acuerdo, ¿no? Pero ellos organizaban las elecciones. Y entonces nosotros como ciudadanas o ciudadanos, pues no teníamos una protección jurisdiccional de un tribunal para nuestros derechos políticos. Luego viene la famosa elección que muchos de ustedes se acordarán de 1988, una elección sumamente cuestionada, una elección donde todavía si vamos a las memorias de esos tiempos, pues nos dicen se cayó el sistema, si revisamos los periódicos, los medios de comunicación de 1988, pues todos hablan de que se cayó el sistema, pues como que se cayó, ya no quiso hablar o se apagaron todos los números electrónicos o qué sucedió. Y entonces ahí se dice, la autoridad se defendió y dice, pues ahí están las boletas en todos los distritos, si se cayó el sistema electrónico pueden contar las boletas. Pero bueno, todavía en esos tiempos quien resolvía las elecciones en última instancia era el propio poder legislativo. ¿Quién resolvía la elección presidencial? La Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Quién resolvía todas las elecciones de diputaciones federales? La Cámara de Diputadas y Diputados, en última instancia. ¿Quién resolvía las elecciones de senadurías? El Senado de la República. Era lo que se llamaba autocalificación política. Entonces, en realidad eran negociaciones políticas. Tú ganaste, no ganaste, tú perdiste, no perdiste. Pero ese 1988, tan cuestionada esa elección, provocó un tema muy importante, que se realizara una reforma a la Constitución y una reforma legal en materia electoral. Segunda reforma desde mi punto de vista muy importante, tuvimos la de 77 con Reyes Heroles, donde se incorporó la representación proporcional, entre otras cosas, y luego llega la de 1990. Que por cierto, todas las reformas electorales que hemos tenido en nuestro país parten de una reforma a la Constitución. Y por primera vez en la historia de nuestro país, ahorita estamos viviendo una reforma electoral que no parte de la Constitución. Primera vez que vamos a tener una reforma electoral donde no se reforma la Constitución, solamente la ley. Eso obviamente va a provocar muchos cuestionamientos y muchas impugnaciones, porque no puede ser técnicamente correcto reformar solamente la ley sin reformar la Constitución. Porque si no reformamos la Constitución y solamente reformamos la ley, pues puede haber, obviamente, lo que puede suceder en este plan B, en esta reforma electoral, es tener muchas normas inconstitucionales, porque estamos modificando la ley, pero no estamos modificando la Constitución. Es algo que nunca se había visto en nuestro país, tener una reforma electoral completa, pero solamente legal, de 6 legislaciones, pero sin modificarle ni una coma a la Constitución. Eso seguramente va a generar problemas porque no es la forma de realizar una reforma electoral. Pero bueno, en el 90, el 88 provocó una reforma muy importante electoral en 1990, y entonces esa reforma electoral de 1990 lo que provocó fue 2 temas fundamentales. Crear el IFE. Los que son jóvenes dicen, ay, ¿a poco no había IFE? Pues no había IFE. Antes del 90 no existía el IFE, solamente estaba
la Secretaría de Gobernación, así como lo escucha, la encargada de organizar elecciones, vía la Comisión Federal Electoral. Bueno, en 90 nace el IFE y en 90 también se crea en la Constitución el Tribunal Federal Electoral. Y llamó muchísimo la atención este Tribunal Federal Electoral creado en 1990, porque lo que decía la Constitución en el artículo 99, entre otras cosas, era que desde ahí, fíjense, así partió el tema electoral desde 1990. La Constitución decía que las sentencias del Tribunal Federal Electoral eran definitivas e inatacables. No las podía revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive, el Tribunal Federal Electoral era un órgano autónomo e independiente que ni siquiera pertenecía al Poder Judicial Federal. Y cuando resolvía el Tribunal Federal Electoral, el que todavía muchos medios de comunicación le dicen TRIFE, el verdadero TRIFE es el de 1990, pues ese TRIFE emitía ya sentencias definitivas inatacables. Lo que también llamó muchísimo la atención fue que por primera vez un tribunal en el país tenía sesiones públicas. Lo que ya es muy normal en estos 2023, en el 90 decían, mira, las sesiones del Tribunal Electoral, las discusiones de los magistrados, pues son públicas. Cualquier persona podía ir ahí y escuchar las discusiones y escuchar los votos de los magistrados en ese tiempo. Entonces, pues cambia radicalmente el sistema electoral, creando el IFE y creando al Tribunal Federal Electoral. Después, como ya lo platicamos, en 1996 pasan dos cosas fundamentales. Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, pero siguen siendo sus sentencias definitivas e inatacables. Y también en ese 1996 se ordena a todas las entidades federativas crear un tribunal electoral a nivel estatal, además de un instituto electoral estatal. Para 1996, algunos estados ya tenían tribunal electoral, otros no, pero con la reforma de 1996 se obliga a las 32 entidades federativas a crear un instituto estatal electoral, o el de la Ciudad de México, y a crear un tribunal electoral en cada una de las entidades federativas. Pero, ¿qué nos dice 1996? Lo electoral va aparte. Cuando nos dimos cuenta en 1996 que a pesar de que el Tribunal Electoral estaba incorporado dentro del Poder Judicial Federal, sus sentencias eran definitivas e inatacables. Y luego se creó una ley especial en materia electoral. Se crearon tribunales electorales especializados. Se crearon salas regionales especializadas en materia electoral y se creó la sala superior del Tribunal Electoral, también una sala especializada. Es decir, nada más se van a dedicar todas estas autoridades a lo electoral. Y el Poder Judicial no va a entrarle a la revisión de ningún tema electoral. Entonces quedó muy claro en 1996 que el tema electoral era muy especializado y, como decimos los abogados y las abogadas, va por cuerda separada lo electoral. Entonces en el mundo dicen, es que en México tienen un sistema jurisdiccional electoral especializado que nunca se junta con los demás temas jurisdiccionales. No hay un juez que resuelva asuntos de una competencia más electorales. Los electorales se dedican solamente a lo electoral. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo nuestro máximo órgano jurisdiccional en el país, no puede revisar sentencias electorales. No puede revisar a la sala superior. Pero tiene esto una justificación. ¿Por qué en 1996 se decidió y se confirmó, como sucedió en 1990, que no se podían revisar las sentencias del Tribunal Electoral? Simple y sencillamente por una razón muy sencilla y muy lógica. No da tiempo. Simple y sencillamente, imagínense que los ministros tengan que revisar las miles de sentencias, porque son miles, que resuelve la sala superior. ¿A qué hora? Si a la sala superior le dicen, oye, ¿sabes qué?
va a tomar posesión el candidato a gobernador el 15 de septiembre. Entonces, las 200 demandas que llegaron las tienes que resolver antes del 15 de septiembre. Y están solicitando que se anulen casillas y que se anule la elección y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, imagínense, la sala superior dice, pues tengo 200 demandas, las tengo que resolver antes del 15 de septiembre. Imagínense si hubiera una segunda instancia para que la Corte revisara las 200 sentencias del tribunal. ¿A qué horas las va a revisar la Suprema Corte? No le da tiempo, es imposible. Y además en la Suprema Corte no son especialistas en materia electoral. Esa es la sencilla razón por la cual pues, las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables. Inclusive muchos han señalado que las acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral, pues en realidad las debería de resolver también el Tribunal Electoral. Es decir, la única competencia que le falta al Tribunal Electoral en materia electoral son las acciones de inconstitucionalidad. Porque la Corte también se enfrenta muchas veces a tiempos muy cortos para resolver las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Pero ahorita esa competencia la tiene la Suprema Corte. Entonces, acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las resuelve la Corte. Pero todos los demás asuntos en materia electoral, ya que inició el proceso electoral, los resuelve el Tribunal Electoral, primero los que están en las 32 entidades federativas y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, bueno, en 1996, fíjense lo que pasó. El tribunal empezó a resolver asuntos y asuntos haciendo interpretaciones constitucionales. Esto que les lo platicábamos ayer, el tribunal empezó a revisar temas constitucionales, empezó a ver qué decía la ley y qué decía la Constitución, y muchas veces hacía interpretaciones y resolvía sus asuntos diciendo, mira, aquí lo que debe prevalecer es la Constitución, o aquí lo que debe prevalecer son los tratados internacionales. Así interpretaba el Tribunal Electoral el sistema jurídico y resolvía sus asuntos de 1996, que nace la Sala Superior, al 2000. ¿Y saben qué pasó en el 2000? De repente llega una acción, perdón, llega una ahí contradicción entre temas que señalaba la Corte y temas que señalaba el tribunal. Y en esa contradicción de tesis, por ahí del 2000, 2002, le dice la Suprema Corte al Tribunal Electoral: tú no puedes hacer interpretaciones constitucionales porque no tienes atribuciones. El único tribunal que puede interpretar la Constitución sobre alguna ley soy yo, la Suprema Corte. Así se resolvió esa contradicción de tesis. Entonces, a partir del 2002, el tribunal pues no podía hacer interpretaciones constitucionales. Fíjense lo delicado. Solamente la Corte. Pero seguimos en el problema, y si a la Corte no podemos ir las ciudadanas o los ciudadanos, entonces, ¿quién va a proteger las normas constitucionales que me protegen a mí como ciudadana o que me protegen a mí como ciudadano, como candidata o como candidato? Entonces fue muy delicado el tema cuando la Corte le dijo al tribunal: tú no puedes interpretar la Constitución sobre cualquier norma. Tú no puedes interpretar los tratados internacionales sobre cualquier norma porque la única autoridad constitucional que puede hacer interpretaciones constitucionales soy yo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive fíjense que por ahí de el 2000 se anuló una elección de gobernador en Tabasco con una interpretación constitucional. Es decir, con una causal de nulidad que en ese tiempo se llamaba la causal de nulidad abstracta. ¿Por qué se llamaba así abstracta? Porque no estaba en la ley. Simplemente en el 2000 la Sala Superior dijo: se vulneraron todos estos principios que están en la Constitución, por lo tanto anulo la elección. Y muchos le dijeron al tribunal: ¿y tú por qué anulas una elección sin una causal de nulidad que esté en la ley?
Estás haciendo una interpretación a la Constitución, pero esa causal de nulidad no existe en la ley, entonces no podrías anular la elección de Tabasco. Sin embargo, la Sala Superior anuló la elección de gobernador en Tabasco, interpretando la Constitución y creando esta causal abstracta de nulidad, que era una jurisprudencia, pero no estaba en la ley. Entonces, a partir de ese criterio y otros más, le dice la Corte en el 2002 al tribunal, tú no puedes andar haciendo esas interpretaciones. Si no hay causal de nulidad en la ley, no puedes anular la elección. Y el tribunal se defendió y dijo, oye, pero se están vulnerando todos estos principios de la Constitución. No, pues muy bien que se vulneren, pero tú no puedes anular una elección si no hay una causal de nulidad en la ley. Pero sí anuló en el 2000, ¿no? Y ya en el 2002 le dijo la Corte del Tribunal, no lo puedes hacer. Pero entonces quedaba ahí un gran vacío para la ciudadanía, para los partidos políticos y para las candidatas y candidatos, porque iban al tribunal y le decían al tribunal, oye, se están afectando estas normas constitucionales. Oye, tribunal, se están afectando estas normas convencionales. Y el tribunal les contestaba, sí, pero yo no puedo hacer esas interpretaciones. ¿Pero qué creen que pasó? Pues no les gustó nada este tema a los partidos. Dijeron, oye, pues yo no puedo ir a la corte porque a la corte ya vencieron los plazos. Ya estamos en un proceso electoral. No puedo ir a la corte. Y el tribunal me dice que no tiene atribuciones, porque ya le dijo la corte que no tiene atribuciones, pero yo como partido, yo como candidata, yo como ciudadana, ¿dónde me quedé? ¿Quién me va a defender? ¿Quién va a hacer interpretaciones constitucionales? Entonces, bueno, no estuvieron de acuerdo los partidos políticos con esa decisión de la Corte cuando le dijo que el Tribunal Electoral no podía hacer interpretaciones constitucionales. Entonces viene otra reforma constitucional muy importante en el 2007. Nuevamente, una reforma electoral donde primero se reforma la Constitución, luego se reforma la legislación en el 2007, 2008, y entonces aquí cambia radicalmente el sistema y le dice el legislador, es decir, los partidos políticos dicen, pues ya le vamos a dar atribuciones al tribunal para que haga interpretaciones constitucionales. Lo que le dijo la Corte que no, pues ahora le vamos a decir que sí y lo vamos a plasmar en la Constitución. Entonces se reforma el 99 de la Constitución y se le dice al tribunal, tu tribunal puedes inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o cuando se estimen inconvencionales. A partir del 2007, la Constitución dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá inaplicar una norma al caso concreto cuando esta norma se estime inconstitucional o cuando esta norma se estime inconvencional. Entonces ya podemos decir con toda seguridad que a partir del 2007 el Tribunal Electoral ya es un tribunal constitucional, porque es un tribunal que hace interpretaciones constitucionales, es un tribunal que su principal función es proteger lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales, pero además otra característica muy importante para ser un tribunal constitucional es que sea de última instancia, que sea un órgano terminal, que interprete la Constitución, que inaplique normas por inconstitucionales y que nadie revise sus sentencias. Eso es un verdadero tribunal constitucional. Claro, desde mi punto de vista, porque todavía hay académicos muy importantes que señalan que el Tribunal Electoral no es un tribunal constitucional, pero desde mi punto de vista sí lo es, porque hace interpretaciones constitucionales, puede declarar que se inaplique una norma por inconstitucional o por inconvencional y además porque es un órgano terminal. Sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces tiene todas las características de un tribunal constitucional. La única diferencia con otros tribunales constitucionales en el mundo es que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional especializado en la materia político-electoral. Pero de qué es un tribunal constitucional, es un tribunal constitucional y de que está especializado en la materia electoral, está especializado en la materia electoral.
Pero entonces, fíjense, a partir de 2007, pues ya podemos decir con toda seguridad que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional. Y así lo dice el 99 de la Constitución. No hay que ir a otro lado, no hay que buscar otro fundamento. Simplemente el 99 de la Constitución dice, el Tribunal Electoral podrá inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales al caso concreto. Y fíjense cómo quedó la redacción en el 99 de la Constitución. Dice el Tribunal Electoral, ojo, no dice la Sala Superior, sino el Tribunal Electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que también las salas regionales del Tribunal Electoral pueden aplicar una norma cuando se estime inconstitucional o pueden aplicar una norma cuando se estime inconvencional. Entonces ya así la ciudadanía, los partidos políticos, las candidatas, los candidatos, pues quedaron muy contentos porque dijeron, ahora sí ya podemos ir al tribunal y ya le podemos decir al tribunal, oye, inaplícame esta norma porque es inconstitucional. Y entonces, por ejemplo, como ya lo habíamos visto, si de repente se reforma una ley y dice, necesitas 20 años de residencia si quieres ser candidato a gobernador o a gobernadora, ¿qué podemos hacer? Ah, pues si yo quiero ser candidato a gobernador o gobernadora y me ponen una ley, en mi estado que dice 20 años de residencia, pues lo que puedo hacer es ir al tribunal electoral. Ahora sí, y decirle al tribunal electoral, oye, esa norma de 20 años de residencia es inconstitucional y es inconvencional. ¿Por qué? Pues porque en ningún lado en el mundo se piden 20 años de residencia para participar en un cargo público, ¿no? Se piden 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses de residencia, etcétera. No hay que ver cada legislación específica, pero en ningún lugar me piden 20 años. La Constitución no habla de 20 años, los tratados internacionales no hablan de 20 años, entonces, ¿sabes qué tribunal? Es un supuesto, no es un ejemplo, nada más. Entonces voy al tribunal electoral y le digo, y esta norma es inconstitucional porque están exagerando, 20 años de residencia, no va conforme a la Constitución, no va conforme a los tratados, y entonces si tengo razón, el tribunal electoral me va a decir, sí, se inaplica esa norma por ser inconstitucional, y 20 años de residencia es mucho. Entonces ya el tribunal tendría que revisar, pues, qué dicen los parámetros constitucionales y qué dicen los parámetros convencionales. Y si dicen 1 año, dicen 2 años, dicen 6 meses, lo que digan, pues ese es el plazo realmente que se tiene que fijar también en ese estado. Y bueno, a lo mejor el tribunal dice, mira, pues con que tengas 3 años de residencia en el estado es suficiente, o 2 años, o 1 año, etcétera. Y entonces si esa persona acredita que tiene 5 años de residencia, pues son suficientes para que se registre como candidato a gobernador y se va a inaplicar la norma que dice 20 años. Así de sencillo, ¿no? ¿Y quién puede ir al tribunal a que se le inaplique una norma por inconstitucional? Cualquier persona. Entonces, pues eso se le abrió la puerta a toda la ciudadanía para que se le protejan sus derechos políticos a toda la ciudadanía. Porque fíjense, el problema que tenemos ante la Corte, ante estas acciones de inconstitucionalidad, es que a la Corte no podemos ir la ciudadanía. Por ejemplo, se aprueba el Plan B. Quizá algún partido político impugne esa reforma electoral del Plan B, pero nosotros como ciudadanos no la podemos impugnar. Vía acción de inconstitucionalidad, no podemos ir a la Corte y decirle, oye, Corte, ¿qué crees? Que esta nueva legislación electoral es inconstitucional. No podemos ir la ciudadanía. Pueden ir las 2/3 partes de los miembros del Senado de la República, las 2/3 partes de las diputadas y los diputados, las 2/3 partes de un Congreso estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? El fiscal, ¿no? General de la República, etcétera, pero la ciudadanía no puede ir. Entonces, pues, ¿cómo vamos a proteger nuestros derechos humanos, políticos en este caso, si no podemos ir a la Corte a impugnar normas que estimemos inconstitucionales? Bueno, se nos abre la puerta acudiendo posteriormente, cuando inicia el proceso electoral, al tribunal electoral.
ahí sí podemos. Porque fíjense que cuando se aprobó esta norma del 2007-2008, se le dijo al Tribunal Electoral, tú puedes inaplicar normas cuando sean inconstitucionales, pero ¿vía qué medio de impugnación? Acuérdense, para ir a la Corte, ¿cuál es el medio de impugnación? Acciones de inconstitucionalidad. Para ir al tribunal, ¿cuál es el medio de impugnación? Pues no hay ley reglamentaria, ¿cómo ven? A la fecha, ¿eh? Se reforma la Constitución en el 2007 y entonces lo que se esperaba era una ley reglamentaria que dijera, mira, pueden ir al Tribunal Electoral tales personas vía este medio de impugnación, como dice a la Corte. A la Corte pueden ir tales personas o tales autoridades vía acción de inconstitucionalidad. Pues esperábamos que al tribunal también tuviéramos una ley reglamentaria. No hay ley reglamentaria. Entonces, como no hay ley reglamentaria, pues dice el tribunal, ¿quién puede ir al tribunal a que se le inaplique una norma por inconstitucional? Pues dice el tribunal, si no hay ley reglamentaria, pues pueden ir cualquier persona, atendiendo al 17 de la Constitución, que nos habla de tutela judicial efectiva, y a diversos tratados internacionales que también nos hablan de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Por lo tanto, cualquier persona puede ir al tribunal electoral desde 2007. Nos podemos ir nosotros mañana, por ejemplo. Si queremos ser candidatas, queremos ser candidatos, lo que sea, y reestudiamos la ley de nuestro estado y de repente vemos que esa ley de nuestro estado tiene un artículo inconstitucional, pues podemos ir inmediatamente al tribunal electoral y decirle, oye, inaplícame esa norma porque es inconstitucional o inaplícame esta norma porque es contraria a tratados internacionales. Es decir, el tribunal electoral le abrió la puerta a cualquier persona, en cualquier momento y vía cualquier medio de impugnación. Inclusive ha dicho el tribunal, si te equivocas de medio de impugnación, hay suplencia de la deficiencia de la queja. Por ejemplo, que presentas juicio de revisión constitucional y no, era juicio para la protección de los derechos político-electorales. Te equivocaste de medio de impugnación, pero dice el tribunal, no te preocupes, le vamos a, aquí cuando recibamos la demanda, simplemente te vamos a contestar, vamos a recibir esta demanda y vamos a resolver este asunto, pero no como revisión constitucional, sino como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es decir, el tribunal hace automáticamente el cambio de vía, pero admite el medio de impugnación. Lo resuelve sin ningún problema. Porque pues la Constitución nos habla siempre de la tutela judicial efectiva y de que pues siempre el tribunal debe abrirle la puerta a toda la ciudadanía y buscar una interpretación para que se admitan por lo general todas las inconformidades de la ciudadanía, de las candidaturas o de los partidos políticos, haciendo obviamente interpretaciones constitucionales. ¿Cuál es la interpretación constitucional que hace el tribunal? Pues atiende al 17 de la Constitución, que nos habla de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Entonces, bueno, a partir de 2007, pues ya el tribunal, podemos decirlo, insisto claramente, que también es un tribunal constitucional y que debe interpretar la Constitución y que debe interpretar también directamente los tratados internacionales. Entonces, posteriormente, por ahí del 2012, cuando se resolvió, recuérdenlo, cuando se resolvió la elección presidencial del 2012, el tribunal creó varios nuevos conceptos en diversos asuntos, pero sobre todo están muy claros ahí en la sentencia de la elección presidencial del 2012, donde se hablan de estos nuevos conceptos. El tribunal empezó a hablar en sus sentencias de tres nuevos conceptos. Control de la constitucionalidad. Este es un tema técnico que después se puede revisar más a fondo en algún otro diplomado, pero control de la constitucionalidad quiere decir que debe de existir una autoridad que revise que todas las normas, o sea, todas las leyes, todos los actos y todas las resoluciones se ajusten a los mandatos constitucionales.
Eso quiere decir control de la constitucionalidad. En materia político-electoral, ¿quién ejerce el control de la constitucionalidad? Pues los tribunales electorales. Y en última instancia, la sala superior. Es decir, sí tenemos una autoridad que vigile que todas las leyes, como ya vimos, inclusive está Plan B, todas las leyes, todos los actos y todas las resoluciones del INE, de los soples, de los tribunales electorales, se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales. Eso quiere decir control de la constitucionalidad. Entonces, en materia político-electoral, sí hay un control que lo realiza en última instancia la Sala Superior del Tribunal Electoral. O sea, sí tenemos ya la autoridad que va a revisar que todo en materia electoral, todos los temas electorales, se ajusten a lo que señala la Constitución, a sus principios, a sus directrices y proteja todos los derechos políticos que se encuentran plasmados en la Constitución. Entonces, bueno, tenemos finalmente la autoridad que va a ejercer control constitucional. Y luego el segundo concepto muy importante que ha trabajado muy bien el tribunal es bloque de la constitucionalidad. Este es un concepto que viene del derecho francés y que nos habla de que todos los, como ya vimos, las leyes, los actos, las resoluciones se deben de ajustar a la Constitución. Muy bien, pero bloque de la constitucionalidad quiere decir que tenemos que revisar no solamente lo que dice la Constitución. Dentro del bloque de la constitucionalidad también hay que revisar lo que dicen los tratados internacionales. Forman parte del bloque, ¿no? De la constitucionalidad. Pero no también, no solamente lo que dicen los tratados y la Constitución. ¿Qué más hay que revisar? La jurisprudencia de la Corte cuando interpreta la Constitución y los tratados, la jurisprudencia de la Sala Superior cuando interpreta la Constitución y los tratados, ¿qué ha dicho la Suprema Corte? ¿Qué ha dicho la Sala Superior en su jurisprudencia? En sus precedentes, siguiendo el sistema anglosajón, ¿qué han dicho cuando interpretan la Constitución y cuando interpretan los tratados internacionales? Esto también forma parte del bloque de la constitucionalidad. Y otro tema muy importante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también forma parte del bloque de la constitucionalidad. Es decir, un tribunal constitucional también tiene que revisar qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. Entonces, ojo, si estamos en un tribunal constitucional, tenemos que revisar todos estos temas. Por ejemplo, yo cuando estaba en una ponencia con el magistrado Carrasco, precisamente en ese 2012, me tocó apoyar ahí en la ponencia del magistrado Carrasco y participar ahí en algunos asuntos, ¿no? Pues una vez me dijo el magistrado, oye, tengo una duda sobre estos temas de libertad de expresión, etcétera. Entonces me dice el magistrado, ¿sabes qué? Busca qué dice la Suprema Corte, busca qué dice la Sala Superior también en su jurisprudencia, busca qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo hasta ahí iba bien, ¿no? Pero luego me dice, también busca en algunos tribunales europeos qué se ha dicho sobre este tema, busca en el Tribunal Constitucional de Israel y busca en el Tribunal Constitucional de Sudáfrica. Y yo dije, dale, pues. Pero esos tribunales no son obligatorios, lo que dice para México. Lo que dice un tribunal europeo no es obligatorio para México. Yo así pensé, ¿no? Pero bueno, se me adelantó el magistrado y me dijo, ya sé lo que estás pensando, que lo que digan los tribunales europeos o de otros países en el mundo no es obligatorio para México. Pero me dice, es muy importante revisar sus criterios, porque si sus criterios los traemos a México y los resuelve esta sala superior atendiendo a sus criterios, van a ser criterios obligatorios también en México. Entonces ahí estamos buscando qué dicen los tribunales europeos, qué dicen los tribunales de otros países en el mundo muy importantes, para que si esos criterios en un momento dado los podemos traer a México y son obligatorios en México. Porque ya los resolvió la Sala Superior, que es un tribunal constitucional. Entonces hay muchos criterios que vienen de otros países, que vienen de la Comisión de Venecia, que vienen de tribunales constitucionales europeos, etcétera, ¿no?
Entonces, fíjense que dentro del bloque de la constitucionalidad, pues llegamos hasta lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo obligatorio, pero eso no quiere decir que no busquemos en otras partes criterios políticos muy importantes que podamos traer a México. Y sí se buscan. Entonces, la Sala Superior del Tribunal Electoral busca criterios en todo el mundo importantes en materia político-electoral. Entonces, no nos podemos quedar solamente a decir, ah, pues así dice la Constitución y listo, no. Hay que revisar qué dice la Constitución, qué dicen los tratados, cómo los han interpretado la Corte, el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también qué criterios tenemos en el mundo para cumplir con este tema del bloque de la constitucionalidad. Y luego a la hora de resolver, tenemos que resolver y hacer nuestros argumentos de acuerdo a la regularidad constitucional, ¿no? Parámetro de la regularidad constitucional. Esto quiere decir, pues, que todas nuestras resoluciones deben ir conforme a lo que dice la Constitución y todas nuestras resoluciones deben ir conforme a lo que ha interpretado la Corte, el Tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que nuestra sentencia cumpla con el parámetro de la regularidad constitucional. Pero vean cómo cambia todo el panorama. No estamos hablando de ninguna ley, no estamos hablando de ningún acuerdo, no estamos hablando de ningunos lineamientos, no estamos hablando de los estatutos de un partido, estamos hablando de la Constitución y su interpretación. Entonces, cuando yo acuda a un tribunal constitucional, pues tengo que partir de la Constitución y tengo que partir de interpretaciones constitucionales y tengo que hacer valer jurisprudencia de la Corte y tengo que hacer valer jurisprudencia de la Sala Superior y tengo que hacer valer jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si llego a un tribunal constitucional y le digo, es que el lineamiento del INE dice esto, me voy a quedar corto. Y me va a decir el tribunal, pues sí, muy bien, el lineamiento del INE dice esto perfectamente, pero ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los tratados? ¿Qué dice la jurisprudencia de los máximos tribunales? Entonces debo sostener y argumentar una demanda con normas constitucionales, con jurisprudencia que parta de la Constitución, a partir también de tratados internacionales. Es muy importante. Obviamente se vuelve mucho más complejo el sistema jurídico y en materia política todavía más complejo, pero tenemos que revisar todo el diseño, todo el sistema jurídico. Si nos quedamos solamente en la ley, pues ya eso es de los 90s, de los 80s, de los 70s. Ahorita nada más, no podemos revisar nada más la ley. Inclusive, pues ya ven lo que está pasando con este plan B. El plan B son 6 leyes que se van a reformar. Pero si tenemos 6 leyes que se van a reformar, 2 que ya se reformaron y ya se impugnaron, y 4 que están a punto de aprobarse, estamos hablando de la ley. Eso es lo delicado del plan B, que estamos hablando de la ley, pero no de la Constitución. Y entonces ese plan B, pues se puede caer todo o se pueden caer algunas normas, otras no, porque no se están sosteniendo de una reforma constitucional, sino de una reforma legal. Y está el peligro ahí latente de que esa reforma legal sea inconstitucional. Por ejemplo, yo he estado estudiando la nueva ley general del sistema de medios de impugnación. Esa tiene muchas normas que no son inconstitucionales, que son conformes a la Constitución. Entonces, a lo mejor esa ley, pues sí queda vigente. El problema también que tenemos que revisar es que el procedimiento de reforma, pues fue en fast track. No se cumplieron los plazos, no se cumplieron los procedimientos, no se cumplió el tema de primera lectura para aprobar una norma, segunda lectura, discusión, aprobación. En Colima lo que sucedió fue eso. En Colima, cuando la Corte dijo toda la reforma electoral es inconstitucional, dijo es porque se hizo en fast track. No se cumplieron con los plazos y con los procedimientos que se necesita llevar a cabo el Poder Legislativo para hacer una reforma en el estado de Colima. O sea, le hicieron en 2 días, porque se les vencía el plazo. Y entonces la Corte dijo, pues en 2 días no se hace una reforma electoral, se tiene que cumplir con todos estos procedimientos, por lo tanto declaro la invalidez de toda la reforma electoral en Colima.
Y no crean que pasó hace poquito, eso lo dijo la Corte en el 2009. Luego la Corte dijo lo mismo en Oaxaca, como no se cumplieron con todos los procedimientos de esta reforma electoral en Oaxaca, se declara la invalidez de toda la reforma electoral en Oaxaca, 2012. Y hace poco lo dijo para Coahuila. Entonces, ¿qué va a pasar con el plan B? Pues a lo mejor sí hay normas constitucionales, pero si no se aprobaron con los procedimientos que exige la ley, si fue un fast track de inmediato, sin hacer las revisiones necesarias y las discusiones necesarias, pues puede ser que aunque la norma sea conforme a la Constitución, se declare la invalidez de esa plan B. Hay que esperar, hay que ver, y como les dije, se necesitan 8 votos de las ministras y los ministros. Con 7 no nos alcanza. Si 7 dicen que el plan B es inconstitucional, va a quedar vigente, porque se necesitan 8 votos de los 11 ministros y ministras. Pues habrá a ver qué pasa, habrá que revisarlo. Yo en realidad no sé si fue un fast track o no fue un fast track esa reforma electoral que ya se aprobó, esas 2 normas, y faltan 4 normas por aprobarse. Pero bueno, la Corte tiene una responsabilidad muy importante y tendrá que revisar si las normas cumplieron con todos los requisitos para que se aprobaran y si las nuevas normas que se aprueben, pues se ajustan a la Constitución o no, para atender a estos temas de control de constitucionalidad. El primero que revisa el control de la constitucionalidad es la Corte. Si la Corte dice es vigente la ley, sí pasa el plan B, pues después también se va a impugnar el plan B ante el Tribunal Electoral, no crean que no. Pero ya una norma en particular, para que en su caso el tribunal la inaplique o no por inconstitucional. O sea, son 2 pasos. Primero la Corte. Habrá que esperar que diga la Corte y después habrá que ver, en conforme a lo que dijo la Corte, si los asuntos llegan al tribunal. Si la Corte dice se declara la invalidez del plan B, pues ya no van a llegar los asuntos al tribunal, porque ya se declaró la invalidez del plan B. Pero si no se declara la invalidez de esa reforma electoral, pues van a llegar casos al tribunal, ya durante los procesos electorales. Y ojo, ¿cuántos procesos electorales vamos a tener en el 2024? ¿Alguien sabe cuántos vamos a tener? Pues no tengo el dato exacto y puede variar, ¿no? Pero según yo, si alguien tiene el dato exacto, pues díganos aquí, pero según yo va a haber elecciones en 31 entidades federativas, de 32 en 31, más diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Imagínense cuántas normas se tienen que revisar. Todas las leyes electorales del país puede ser que se revisen. Todas las leyes electorales del país puede ser que se impugnen. Todo esto va a pasar en el 2024. Por eso el plan B es un tema fundamental, porque el plan B afecta a todas las legislaciones de todo el país. Y entonces la Corte va a tener un plazo muy breve para resolver todas esas reformas electorales que se aprueben en el plan B, porque las tiene que resolver antes del 2 de junio. Porque también nos dice la Constitución, 90 días antes de que inicie el proceso electoral, no puede haber ninguna reforma electoral. Y 90 días antes, pues es en junio. Empezando junio, ya tenemos que tener la nueva normatividad ya aprobada o no aprobada. Entonces, fíjense, lo que antes hablábamos de mucho tiempo, pues estamos hablando que la fecha límite para que queden vigentes las leyes electorales es en junio de este año. Estamos ya en febrero y todavía no se aprueba el plan B. Si se aprueba el plan B en febrero, pues se va a tener marzo, abril y mayo la Corte para revisarlo. Pero ¿qué tal si el plan B se aprueba en abril, que es cuando termina el periodo de sesiones? Pues solamente la Corte va a tener un mes para revisar todo ese plan B y decir es válido o no es válido. Y luego el plan B puede afectar las legislaciones locales. O sea, es un relajo, ¿no? Porque vamos a tener elecciones en todo el país. Va a ser la elección más grande en toda la historia de México, la del 2024. Prácticamente todas las entidades federativas van a tener elecciones y también diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Nunca había sucedido, porque los estados, muchos estados en el país decían, yo no quiero tener elecciones junto con las federales, yo quiero tener en otro año. Pero poco a poco se han ido ajustando
Ahora a los congresos estatales ya les gustó tener elecciones al mismo tiempo que la federal. Eso lo decide cada estado. Pero ¿qué creen? La mayoría de los estados están decidiendo tener elecciones al mismo tiempo que la federal. Y entonces para el 2024, 31 entidades federativas van a tener elecciones junto con las federales. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Las ventajas es que dicen, bueno, si ya se van a instalar casillas, pues de una vez que se instale la casilla para la elección local y para la elección federal, porque es más costoso primero un año para la elección federal y otro año para la elección local, mejor de una vez. En el mismo año tenemos las dos elecciones. Bueno, eso está bien, pero piensen en el Tribunal Electoral. Entonces al Tribunal Electoral, en vez de que le lleguen un año impugnaciones federales y otro año impugnaciones locales, le van a llegar el mismo año las impugnaciones federales y las locales, y las tiene que resolver en los mismos plazos. Entonces así, como dicen los economistas, en números, si al Tribunal Electoral iban a llegar 1,000 demandas federales y al siguiente año 1,000 demandas locales, pues ahora le van a llegar 2,000 el mismo año. Y con el mismo personal, con las mismas salas, con los mismos magistrados. Y es un supuesto, ¿no? No les digo que van a llegar 2,000, pueden llegar, pues el Tribunal Electoral el año pasado resolvió 19,000 asuntos. 19,000, ¿no? ¿Cuántos van a llegar en 2024? Es otro problema que tenemos en materia electoral. No podemos organizarnos. Fíjense, nomás les pongo un ejemplo. La elección presidencial del 2006, solo la presidencial, llegaron más de 350 demandas. Solo de la presidencial. Olvídense de 128 senadurías y 500 diputaciones, ¿no? Solo de la presidencial llegaron 350 demandas en fecha límite para resolver. Viene 2012. ¿Cuántas creen que llegaron? También un poco más de 350 demandas para resolver en fecha límite de la elección presidencial. Entonces ya sabíamos, ¿no? 2006, más de 350. Bueno, se calculó para el 2012 más de 350. Dice, lo mismo sucedió. Viene 2018, ¿saben cuántas llegan? Ninguna. ¿Qué pasó en el 2018? Ningún partido político impugnó la elección presidencial. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, ninguno que ustedes quieran, impugnó la elección presidencial. Todos los partidos políticos, desde el segundo lugar, estuvieron de acuerdo con el resultado de la elección presidencial. Entonces, imagínense, el tribunal proyecta elección presidencial 2006, 350 demandas. Se proyecta que en la elección presidencial 2012 van a llegar 350. Entonces se piensa que en el 2018 pues vamos a seguir con la misma estadística y van a llegar a 350, pues en el 2018 no llega ninguno. Y si yo les pregunto cuántas van a llegar en 2024, pues pueden llegar a 350 o no puede llegar ninguna. ¿Saben quién decide esto? Pues el resultado de la elección. ¿Y cómo lo vamos a saber? A ver, alguien de ustedes díganme cuándo el candidato que gane en el 2024 va a ganar con un punto de ventaja, con 5, con 10 o con 15. Pues quién sabe. Y eso es lo que motiva la presentación de demandas. Si gana con un punto o dos de ventaja, van a llegar todas las demandas que se imaginen y van a impugnar la elección presidencial. Pero si llega con 10 puntos de ventaja, pues nos va a pasar con lo que pasó en el 18. Pues ya el partido dice, ¿para qué impugno si me ganaron por 10 puntos? ¿Saben por cuántos puntos le ganaron en el 2018? El segundo lugar en el 2018 le ganaron por 18 puntos de ventaja. O sea, nuestro actual presidente ganó con 18 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Pues ¿quién va a impugnar una elección presidencial con una diferencia de 18 puntos? Nadie. Pero ¿quién va a saber? Entonces en el tribunal tenemos que estar preparados para una elección de un punto de diferencia o de 18 puntos. Y eso es la presidencial, pero ahora váyanse a las gobernaturas, lo mismo. Váyanse a municipales, lo mismo. Váyanse a diputaciones federales, lo mismo. Es decir, la tendencia que tenemos en México es que se impugna si el resultado es cerrado y no se impugna si el resultado es muy abierto. Todos los partidos ya saben y dicen, pues tengo que ganar por lo menos con unos 5 o 6 puntos de ventaja.
porque si gano con 1.2, van a llegar muchas impugnaciones y es factible que se anule la elección. En el 2021, el Tribunal Electoral anuló 15 elecciones. Pero esas 15 elecciones que anuló, la diferencia era de 2 puntos o menos entre el primero y el segundo lugar. Pero si me ganan por 18, pues olvídense, no va a llegar ninguna demanda. El problema es que los tribunales electorales, pues no podemos medir eso y tenemos que tener preparado, pues todo, tiene que estar el personal listo para trabajar sábados y domingos, porque a lo mejor la elección presidencial se gana con 10 puntos, pero 3 gobernaturas quedan muy cerradas la elección. Entonces no van a llegar demandas de la presidencial, pero sí van a llegar demandas de 3 gobernaturas, o de 15 municipios, o de 20 municipios, o de 100 municipios, donde los resultados quedaron muy cerrados. En diputaciones federales, pues imagínense, son 300 distritos, pues de 300 distritos, imagínense que por lo menos en 20 el resultado va a ser muy cerrado, seguramente, o en 30 o en 50. Y en senadurías lo mismo, a lo mejor en algunos estados en la elección de senadurías pues gana con muchos puntos el candidato o la candidata senadora ganadora, pero en otros estados va a ser muy cerrado. Entonces, bueno, aquí en el tribunal pues nunca vamos a saber realmente cuántas demandas van a llegar cada año, pero lo que sí sabemos ya en este momento es que la elección más grande que en la historia de México va a ser la del 2024. Por primera vez, prácticamente todo el país va a tener elecciones. De una, de dos, de tres tipos de elecciones, pero va a haber en la Ciudad de México, pues 6 elecciones. En la Ciudad de México ya sabe el INE claramente que hay que imprimir 6 boletas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México y el INE van a tener que imprimir 6 boletas solamente para las elecciones aquí en la Ciudad de México. 6 boletas, imagínense. Y en muchos otros estados van a ser 6 boletas, en otros estados van a ser 5, en otros estados 4, pero todos van a tener elecciones. Las federales son 3, es así, aplican en todo el país, diputaciones, senadurías, presidencia de la República. Va a haber, no recuerdo si 9 o 12 gobernaturas, va a haber muchas diputaciones locales en el país y municipales, pues va a haber miles, así. Simplemente en Oaxaca son más de 500 municipios, solamente en Oaxaca. En Veracruz son 212 municipios. Cada municipio tiene su propia elección. En el Estado de México creo que son 125 municipios. Nomás váyanle contando cuántos llevamos ya. Casi 1000. Son 3 estados. Imagínense en 31 estados. ¿Cuántas impugnaciones puede haber? Pero insisto, la experiencia nos dice que todo depende del resultado, si es cerrado o no, pero seguramente, pues en un país tan grande como es México, pues sí va a haber elecciones en muchas partes muy cerradas que se van a impugnar primero hasta en instancia local y luego hasta la instancia federal, porque siempre agotan la instancia federal. Entonces van a llegar muchos asuntos a las salas regionales y también, obviamente, van a llegar muchos asuntos a la sala superior. Y lo que tiene la materia electoral, que es una desventaja, pero también una ventaja, es que hay plazos exactos para resolver. También en Europa nos dicen, bueno, pero ¿por qué se ponen la soga al cuello? No, pues es que así es la materia electoral. En Europa no hay un solo tribunal que le digan tienes que resolver el 15 de septiembre, todo. En México, por ejemplo, la sala superior tiene un calendario y dice todo lo de Durango tiene que salir el 15 de septiembre, todo lo de Colima el 20 de septiembre, todo lo de Chiapas el 30 de septiembre, todo lo del Estado de México el 15 de octubre, así, en 4 meses hay que sacar todas las elecciones de todo el país. Y nada de que voy a resolver al día siguiente, si resuelves al día siguiente ya no tiene efectos la sentencia. Entonces imagínense las cargas de trabajo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que no hay rezago. Todo lo que se impugna en el 2023 se resuelve en el 2023. Y todo lo que se impugna en el 2024 se va a resolver en el 2024. Es un tribunal que no tiene rezago. Y luego es un tribunal, yo digo récord en el mundo, pero si alguien tiene otro dato, pues que me lo diga. Pero el tribunal electoral tiene. Fíjense, por si quieren ser litigantes en materia electoral, esto no lo van a ver en ningún otro tribunal del mundo, pero el tribunal electoral, cuando le llega a la sala superior una demanda,
¿cuánto creen que tarda en resolver una sentencia, ojo, definitiva e inatacable? ¿Eh? Porque si llega un asunto a la sala superior, cuando ese asunto lo resuelve la sala superior, es definitivo y inatacable. Ya no hay otra instancia. Entonces, imagínense, si son litigantes, van a la sala superior, ¿cuánto creen que se tarda la sala superior en promedio en resolver un juicio? Muchos me han dicho 6 meses, 8 meses. ¿Saben cuánto se tarda en promedio? Habrá unos más rápidos, habrá unos más lentos, pero en promedio la sala superior dura 15 días en resolver un asunto. Desde que se presenta la demanda hasta que tengamos sentencia definitiva. Entonces, imagínense que seamos litigantes en materia electoral. Yo sé que en 15 días voy a tener una sentencia definitiva. Ya voy a poder cobrar. Si me dedico al civil, pues ustedes si tienen hijos, pónganlos a estudiar derecho, porque a lo mejor el asunto dura 15 años. Y si se dedican al penal, pongan a sus hijos también a estudiar derecho, porque a lo mejor el asunto dura 15 años. Y laboral y agrario, a lo mejor nos aventamos los 15 años. En electoral, 15 días. Es la gran diferencia. Claro, para presentar una demanda tengo solamente 4 días. Nada de que 15 días y 15 días hábiles, entonces ya se volvieron 3 semanas y ahí poco a poco voy haciendo la demanda y las pruebas y no sé, no, en materia electoral son 4 días. Si presento mi demanda al quinto día, me la desechan porque se venció el plazo. Ahora nos dice la ley electoral, pero no te preocupes, son 4 días, pero de 24 horas. Ah, pues muchas gracias, entonces no duermo, no como, no nada para hacer la demanda. Pero sí, son 24 horas. Yo puedo presentar mi demanda al cuarto día a las 23:59. Y el tribunal va a estar abierto a las 23:59. Cualquier tribunal electoral, si es proceso electoral, va a estar abierto todos los días, 24 horas, de todo el proceso electoral. Nunca van a llegar a un tribunal electoral y les van a decir, no, pues, ¿qué creen? Ya cerró la oficialidad de parte. No, nunca cierra. Trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana durante todos los procesos electorales. O sea, todo es rapidísimo, pero tenemos esa ventaja, ¿no? Que no hay rezago y que vamos a tener una resolución definitiva de la sala superior en 15 días y nada de qué hora, dónde me voy, no, pues ya fue definitiva e inatacable. No te puedes ir a ningún otro lado, ni a la corte, ni revisión, nada. Ya resolvió la sala superior. Sí, adelante, Guadalupe, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Solamente para hacer una pregunta. En, en un breve periodo de tiempo, eh, vi que había apertura para que también se pudieran combatir los actos y resoluciones de los sindicatos. Esto en garantía de las disposiciones constitucionales en sus artículos primero y 17. Sin embargo, también existen otros órganos que se crean y que son producto de elección interna en los diversos comités, consejos que existen en las diversas dependencias del gobierno, ya federal, ya local o hasta municipal. En últimas fechas supe que por lo que respecta a sindicatos, ya hay jurisprudencia en el sentido de que no es la vía, la electoral. Usted tiene también esta información, doctor, acerca de cómo buscar la garantía de que se respete la integración. Me refiero desde la más básica, la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, donde estudian nuestros hijos, hasta los consejos consultivos, por ejemplo, de la Semarnat, o bien de los comités hospitalarios de bioética en las instituciones de salud en el país,
tanto sociales como particulares, si me hace favor. Sí, así es, Guadalupe. Muchas gracias por tu participación. Pero lo dijiste muy bien, el Tribunal Electoral ya en algunos casos ha señalado que no es competencia político-electoral estos temas de los sindicatos. El tribunal sí entra hasta el fondo de asuntos relacionados con partidos políticos, con su militancia, con las resoluciones que aprueban los partidos políticos. Inclusive el tribunal puede revisar los estatutos de un partido político y puede inaplicar alguna norma estatutaria de un partido político o puede ordenar a la dirigencia que cumpla con determinados requisitos, que se le escuche a la militancia, que tome parte la militancia en la decisión en las decisiones del partido, pero hasta ahí llega el tema electoral. Ya en tema de sindicatos ya no es una materia político-electoral. Algunos lo han querido vincular, como muy bien lo dice Guadalupe, porque dicen, oye, si me voy al tribunal electoral, pues voy a tener una resolución mucho más rápida. Y han querido vincular el tema de sindicatos con la materia electoral, pero es muy difícil. Habrá que revisar algún tema en particular donde algún sindicato esté promoviendo el voto o tratando de coaccionar a las personas que pertenecen a ese sindicato para que voten en favor de determinada candidatura. Eso ahí lo podríamos vincular con la materia electoral y entonces sí lo podría revisar el Tribunal Electoral. Pero otros temas que no se puedan vincular con la materia electoral, va a ser muy difícil que tenga competencia el Tribunal Electoral. Inclusive, Guadalupe, fíjate que los temas laborales del INE, por ejemplo, si alguien trabaja en el INE y tiene algún problema laboral en el INE con su jefe o lo etcétera, o lo corren del INE o lo que ustedes quieran, pues los asuntos laborales de las autoridades electorales las resuelve el Tribunal Electoral, no un tribunal en materia laboral, sino, no una junta, ¿no? En materia laboral, sino el tribunal. Todos los conflictos que tienen los trabajadores del INE o los funcionarios del INE en materia laboral los resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hasta esa competencia laboral tiene el Tribunal Electoral, pero tratándose de autoridades electorales. Tienen que ser trabajadores o funcionarios en materia electoral. Cuando no son trabajadores o funcionarios en materia electoral, entonces nos tenemos que ir a las juntas de conciliación y arbitraje y pues ya no le gusta mucho esto mucho a la ciudadanía porque tarda mucho más el asunto. Pero si yo soy funcionario electoral o trabajador electoral, los asuntos los va a resolver directamente la Sala Superior y también en última instancia. Es decir, este tema de la materia laboral sigue siendo el Tribunal Electoral el competente para resolver asuntos laborales, pero de funcionarias o funcionarios que se dediquen a lo electoral. Inclusive en el plan B, ahí en la ley de medios de impugnación, también lo revisé porque dije, a lo mejor ya le van a quitar la competencia al Tribunal Electoral laboral y ya van a pasar los asuntos, ¿no? A los tribunales laborales, ¿no? Del Poder Judicial o independientes, etcétera, pero no. Sigue diciendo el plan B que los asuntos laborales de las personas que pertenezcan a órganos electorales los va a resolver la Sala Superior. Pero esa está ahí. Siempre, Guadalupe, tendremos que vincular algo político, algo electoral, para que sea competente el Tribunal Electoral. Si no hay competencia o no es un tema electoral, difícilmente lo va a resolver la Sala Superior. Y este tema que tocas muy bien de los sindicatos, pues solo tendríamos que vincular algún tema político, algún tema electoral que está sucediendo en el sindicato para que entre a la competencia del Tribunal Electoral. Si lo que sucede en el sindicato no tiene relación alguna con el tema electoral, no va a poder ser competente el Tribunal Electoral. Pero vean cómo muchas veces, pues los propios litigantes buscan vincular algún tema con el Tribunal Electoral porque saben que el Tribunal Electoral va a resolver en plazos muy breves. Hasta los asuntos laborales, y créanme que los asuntos laborales, pues en su mayoría el tribunal resuelve a favor del trabajador. En promedio, la mayoría de los asuntos laborales también se resuelven a favor del trabajador, ¿no? Y reinstalan, o en fin, una serie de asuntos. Ahí sí hay audiencias, es un poco más largo el juicio, pero todo no resuelve rápidamente. Es que es muy eficiente la justicia electoral porque así lo marcan los plazos, ¿no?
Todos los juicios en materia electoral tienen que resolverse en determinados plazos, inclusive en materia electoral no hay audiencias para desahogo de pruebas, se presenta la demanda y al mismo tiempo se presentan las pruebas porque no da tiempo de hacer audiencias para desahogo de pruebas. Es decir, el sistema es totalmente distinto a un sistema de la justicia del Poder Judicial en lo ordinario. Lo electoral es mucho más rápido, mucho más breve, pero también de alguna forma mucho más eficiente. Y ya vemos cómo, pues en la materia electoral, pues también tenemos un tribunal constitucional que interpreta directamente la Constitución y que busca en todo el mundo los mejores criterios para proteger los derechos humanos, en este caso los derechos políticos de todas las personas, pero sí lo ha dicho muy claramente el tribunal, tienes que vincularme que ese asunto sea un asunto político electoral para que yo tenga competencia como tribunal, ya sea a nivel local o a nivel federal, pero hay que vincularlo con algún tema electoral. De todos modos, muchas gracias, Guadalupe, por tu participación y aquí estamos atentos también por cualquier participación de alguna otra compañera o compañero. Sí, adelante, Ingrid, te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar si esto se vincularía, o sea, en el tema laboral también se vería involucrado el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí, Ingrid, depende de qué se trate, cuál sea el tema que se tenga que resolver. Si es un tema vinculado con alguna persona, algún trabajador que está, por ejemplo, en el INE, pues ahí no entra el Tribunal de Justicia Administrativa, ahí entra directamente el Tribunal Electoral. Si el Pero, asunto, sí, adelante, Ingrid. perdón, por las veces en las que al síndico, digamos, dentro de un municipio no se le paga o, Ya, perdón, es que yo ajá, me refería, sí, ya te entendí, Ingrid. Yo me refería a trabajadores del INE. La ley habla de trabajadores dentro del INE, los asuntos laborales que tengan esos trabajadores dentro del INE, sí los resuelve el Tribunal Electoral. Ya tratándose de políticos, de presidencias municipales, de gobernaturas, de regidoras, regidores, como tú dices, ahí hay que ver exactamente de qué es el asunto. Y ahí ya no entra lo laboral. Ahí, como dices muy bien, Ingrid, ya puede ser un tribunal administrativo, fiscal o un tribunal, una junta laboral, porque ya no es trabajador del INE. Lo que dice la ley es que sea trabajador o trabajadora, funcionario o funcionaria del INE. Ya los regidores, y ellos sí entran al sistema normal, como tú dices muy bien, Ingrid, y ya será un tribunal administrativo, un tribunal laboral, una junta de conciliación y arbitraje, la que resuelva sus asuntos. Acá solo se refiere a trabajadoras o trabajadores del INE, ya no tanto a un gobernador, una gobernadora, un presidente municipal, una regidora, un regidor. Pero qué bueno que tocas ese tema para hacer así muy bien la precisión que solo estamos hablando de trabajadoras o trabajadores del INE o trabajadoras o trabajadores del Tribunal Electoral, que esos asuntos los resuelve directamente el Tribunal Electoral. Ya en regidurías ahí, pues ya vienen una competencia distinta y puede ser el Tribunal de Justicia Administrativo Fiscal o puede ser una junta laboral. Ahí sí tienes toda la razón, Ingrid, y muchas gracias por tu aportación, porque sí hay que hacer la distinción que la ley electoral solo habla de trabajadores o trabajadoras que estén dentro del INE o dentro del Tribunal Electoral, y en cada estado también habrá que revisar qué dice la normatividad de cada estado para ver qué sucede con las funcionarias o los funcionarios de los soples y las funcionarias y los funcionarios del Tribunal Electoral. Pero ninguna ley se refiere, como muy bien dice Ingrid, a regidoras o regidores. Ellos sí entran a otro trato distinto y otra legislación distinta y otras autoridades laborales distintas, ¿no? Pero también muchas gracias, Ingrid, por tu participación. Bueno, sí, adelante, Leticia, te escuchamos. Doctor, Sí, dime. referente a la pregunta que está formulando la compañera, yo tengo una duda si se podría interponer un JDC, porque finalmente se están dañando derechos político-electorales en el ejercicio del cargo. Pero, ¿qué es lo que cuál sería el caso concreto ahí, Leticia? Por ejemplo, lo que ella decía, cuando a un regidor no se le paga o no se le Ok. permiten ejercer sus funciones tal cual. Así es, mira, Leticia, son varias vías. Lo que tiene que hacer ahí esa persona es primero, pues sí, en JDC debe de acudir al tribunal.
Y si acude al tribunal, entonces el tribunal le va a decir a esa presidenta o a ese presidente municipal, ¿sabes qué? Te ordeno que le pagues. Pero además el tribunal va a darle vista a otras autoridades, le puede dar vista a la fiscalía, porque incurre en responsabilidad el presidente o la presidenta municipal, y le puede dar vista a otras autoridades para que le den seguimiento a ese asunto. Pero también aplica el JDC, por ejemplo, si no la dejan participar en un cabildo, presenta su JDC y el tribunal le ordena a ese presidente municipal o a esa presidenta que participe en el cabildo y que la citen o lo citen al cabildo. Si no le pagan, también el tribunal le ordena a esa autoridad que le tienen que pagar, ¿no? Porque la ciudadanía eligió a esa persona para que ejerza ese cargo durante 3 años. Entonces el tribunal de alguna forma debe de velar porque esa persona ejerce el cargo durante 3 años, pero con todos los requisitos de ley. Entonces sí aplica el JDC, pero además el tribunal le da vista a otras autoridades para que también las otras autoridades le den seguimiento a ese asunto y puedan incurrir, por ejemplo, la presidenta o el presidente municipal en otras responsabilidades. Entonces sí aplica el JDC, pero también aplican quizá darle vista a otras autoridades, Leticia. Gracias, Y a lo mejor lo Guadalupe. más práctico. Seguimos atentos. Y gracias a ti, Leticia, no sé si tengas alguna otra duda, pero también qué bueno que señalas el tema, porque sí aplica el JDC. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el JDC que aunque no le paguen? Pues tiene que ver mucho porque la ciudadanía eligió a ese regidor o a esa regidora para que ejerza su cargo 3 años. Y entonces el tribunal tiene que velar porque ejerza su cargo 3 años, lo convoquen a los cabildos y le paguen, ¿no?, sus partidas o lo que le corresponde a esa regidora. Pero también da vista el tribunal para que otras autoridades le den seguimiento a esa situación y se cumpla con eso, y si no, pues el presidente o la presidenta municipal puede incurrir en diversas responsabilidades, penal, administrativa, etcétera. Por eso siempre el tribunal también le da vista a otras autoridades para que le den seguimiento a ese asunto, pero claro que procede el JDC para esos asuntos, inclusive, Leticia, hay jurisprudencia al respecto que dice que sí pueden acudir al tribunal si no te pagan, si no te citan al cabildo, o si se te está ejerciendo, por ejemplo, violencia política en razón de género, pues también puedes acudir al tribunal electoral y ya verá el tribunal electoral si es asunto solamente electoral o si hay que darle vista a otras autoridades. Y acuérdense, ojo, que la violencia política en razón de género, que es tema de otro diplomado, pero acuérdense que la violencia política en razón de género la puede ejercer un hombre o una mujer. No tiene que ser un hombre necesariamente, puede ser una presidenta municipal que esté ejerciendo violencia política en razón de género hacia una regidora. O puede ser un hombre que esté ejerciendo violencia política en razón de género a una mujer, ¿no? Y acuérdense, eso el tribunal lo está revisando muy a fondo, también el INE, y han estado llegando últimamente muchas demandas relacionadas con violencia política en razón de género, y ha sancionado constantemente el tribunal a esas personas. Inclusive hay una lista que tiene el INE y hay una lista que tienen los OPEs, donde entran a esa lista personas que se acreditan como violentadoras por violencia política en razón de género, y se les puede inhabilitar hasta en un momento dado para que se registren a una próxima candidatura. Entonces son varios los temas que llegan al tribunal, pero el tribunal, si advierte que hay otro tipo de responsabilidades, le da vista a otras autoridades para que le den seguimiento. También muchas veces el Tribunal Electoral le da vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales para que también le dé seguimiento al tema por si puede configurarse un tema relacionado con un delito electoral. Pero gracias, Leticia, porque es muy importante tu participación y pues queda claro que también este JDC procede para esos temas, que ojo, el plan B ya nomás nos habla, si ven la Ley General de Medios de Impugnación del plan B, ya nomás nos habla de 2 medios de impugnación. Habrá que esperar si pasa esa ley del plan B o no, pero si pasa esa ley del plan B, ya no se va a llamar JDC, ni juicio de inconformidad, ni juicio de revisión constitucional, ahora se va a llamar solamente juicio electoral. Y el juicio electoral nos va a servir para impugnar todo ese tipo de asuntos. En vez de tener 5 o 6 juicios, vamos a tener un solo juicio que se llama juicio electoral, pero no me adelanto, a lo mejor no pasa el plan B, ¿verdad? Y seguimos con todos nuestros medios de impugnación
inclusive el JDC, si pasa el plan B, pues van a seguir protegiendo los mismos derechos el tribunal, pero con diferentes medios de impugnación. Creo que eso no está mal, que en vez de tener 10 medios de impugnación, tengamos solamente 2, habrá que revisarlo, pero primero que pase la norma, ¿eh? Seguramente la va a aprobar el Senado, pero después a lo mejor esa norma la impugnan ante la Corte y habrá que ver qué dice la Corte. Pero les adelanto, la nueva ley del Plan B habla solamente de 2 medios de impugnación, pero claro que obviamente el tribunal va a seguir protegiendo todos estos tipos de derechos de las personas, pero en vez de ser JDC, ahora vamos a tener que promover el juicio electoral. Y ojo, el tribunal también ha dicho, si llegas con JDC y ya se aprobó el plan B, pues el tribunal electoral simple y sencillamente nos va a decir, oye, ya no es JDC, ahora es juicio electoral, pero va a admitir el asunto y lo va a resolver. Entonces sí hay que estar muy pendientes sobre todo de la jurisprudencia del tribunal, porque este tema que señala Leticia, pues es muy importante. A lo mejor yo soy regidora en el 25 y ni me imaginaba que si no me pagaban podía ir al tribunal electoral. O a lo mejor yo soy regidora en el 2025 y no me convocan a cabildo y no me imaginaba que podía ir al tribunal electoral. Yo pensaba que el tribunal electoral nomás era para resolver elecciones y una vez que se acababa la elección ya no tenía competencia el tribunal electoral y no, desde hace muchos años el tribunal electoral dice yo tengo que velar porque esas personas que ganaron la elección ejerzan su cargo todo el tiempo para el que fueron votadas. Si soy regidor y votaron por mí para que sea regidor 3 años, el tribunal va a vigilar y va a velar porque yo sea regidor y esté en el ejercicio durante esos 3 años. Y entonces por eso aplica el JDC y el tribunal va a revisar que esté cumpliendo con mis funciones y que se me den todas las partidas y se me convoque a cabildo, etcétera. Por eso también el tribunal da vista a otras autoridades para que se dé cuenta el presidente o la presidenta municipal, por ejemplo, que puede incurrir en otras responsabilidades, no solamente en la electoral, sino responsabilidades penales, administrativas, etcétera. Entonces sí es muy importante este tema que tocó Leticia. Muchísimas gracias, Leticia. No sé si alguna otra de ustedes quisiera participar, algún otro de ustedes quisiera participar. Si no, por lo pronto aquí la dejamos. Acuérdense que todavía mañana tenemos la última sesión. Si tienen preguntas, ya mañana es la última oportunidad, pero no es cierto, es broma. Ya les dije que ahí está mi correo electrónico, siempre va a estar ahí. Cualquier duda que tuvieran posteriormente a que mañana concluyamos este diplomado, pues me escriben, insisto, a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. No sé si vamos a acabar mañana todas las láminas o no de esta presentación, pero yo ya se los prometí, yo les mando la presentación completa a su correo electrónico. Si mañana me escriben terminando la sesión, en cuanto yo tenga oportunidad, les mando esta presentación. Mañana vamos a ver otros asuntos, vamos a hablar del primero de la Constitución, que es muy importante, de ahí parte todo, cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son los derechos políticos, cómo los tribunales electorales protegen los derechos políticos y también vamos a ver otro tema muy importante, cuál es la función de los tribunales electorales en los estados. ¿Pueden hacer control constitucional o no los tribunales electorales de los estados? ¿Cuál es su función? ¿Cómo va a aplicar este tema en el 2024? Y bueno, terminaremos con algunos temas de cómo argumentar una demanda o cómo redactar una sentencia, sobre todo una sentencia con lenguaje ciudadano para que la entienda la ciudadanía, porque siempre aquí al tribunal los medios de comunicación nos dicen es que muchas veces no les entendemos a sus sentencias. Tienen conceptos muy técnicos sus sentencias y muchas veces no entendemos qué están diciendo. Entonces nos tienen que traducir, tienen que redactar sentencias de una forma más sencilla, más clara, que las entienda toda la ciudadanía, porque acuérdense que la materia electoral pues no es una materia de derecho privado, no es un divorcio, ¿no? No es un juicio de amparo que puede afectar a una empresa, a una persona en particular. El derecho electoral afecta a toda la ciudadanía. Y entonces va dirigido a toda la ciudadanía. Y entonces, como decía, por ejemplo, Leticia, si yo soy regidora y presento un JDC, pues a lo mejor soy regidora y ya presenté mi JDC, pero de profesión soy arquitecta.
Entonces, imagínense cuando se resuelva esa JDC, ese JDC que presentó una arquitecta, pues la arquitecta lo debe de entender. Ah, no, es que si no eres abogada ya no le vas a entender a la sentencia. No, pues yo presenté mi JDC como regidora y como arquitecta y tengo que entender lo que me resuelve el tribunal. Pues los tribunales están obligados a redactar con un lenguaje ciudadano, coloquial, para que entienda la ciudadanía claramente, entienda muy bien, pues qué se está resolviendo. Y ese JDC, ¿a quién aplica? No nomás a esa persona. Es un precedente que puede aplicar, por ejemplo, a todas las regidoras y a todos los regidores del país. Entonces, una sentencia que es un precedente que va dirigido a toda la ciudadanía. Y así como ese tema, pues si no me dan mi credencial para votar con fotografía, a ver si mañana lo platicamos rápidamente, ¿qué puedo hacer? Y entonces el tribunal le ordena al INE que me dé mi credencial, porque me la robaron, pues es un precedente. ¿Y ese precedente a quién le va a servir? A todas las mexicanas y los mexicanos, que les roben su credencial. Entonces, ojo, la materia electoral es una materia de derecho público, una materia que afecta a toda la ciudadanía. Entonces, las interpretaciones que se hagan directamente de la Constitución y los argumentos que vengan en una sentencia, pues deben ser entendibles por toda la ciudadanía. Y sobre todo nos dicen los medios de comunicación, nosotros somos el puente entre el tribunal y la ciudadanía. Y si nosotros somos el puente entre el tribunal y la ciudadanía, pues nosotros, medios de comunicación, periodistas, radio, televisión, pues tenemos que entender muy bien qué están resolviendo, si no, ¿cómo les vamos a explicar a la ciudadanía? Oigan, el Tribunal Electoral resolvió este asunto en este sentido, si no le entendemos a sus sentencias, ¿no? Entonces hay que trabajar en esos temas y lo mismo trabajar en las demandas también tienen que tener un lenguaje ciudadano que se entienda perfectamente para que cualquier autoridad pues conozca exactamente cuáles son los agravios de esa persona que está acudiendo al tribunal y en qué se le está afectando quizá algún derecho político electoral. Pero sí, lo primero que vamos a ver mañana, que es muy importante, es distinguir muy bien cuáles son los derechos humanos, cuál es la diferencia con los derechos fundamentales y en dónde están los derechos políticos, o si son los mismos los tres, o dónde está la categoría de derechos políticos y cómo se deben de proteger los derechos políticos, porque acuérdense que en México, como ya lo platicamos, los derechos políticos los protege una jurisdicción especializada que es directamente la jurisdicción electoral. Entonces, bueno, compañeras y compañeras, no hay otra participación por ahí. Si no hubiera otra participación, pues que tengan un excelente día y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana y los felicito por haber llegado puntualmente a esta clase. Gracias, cuídense mucho. Hasta Gracias, luego. doctor. Y gracias a Muchas Mónica gracias, Guerrero, doctor. mi Hasta compañera luego. de la eje, que le dio seguimiento a esta presentación. Nos vemos, Eduardo, Jorge, Luis, Jesús, Pablo, Alejandra, Leila, Yael, Raúl, Manuel, Alma. Nos vemos mañana, Víctor. Y a los que no vean pantalla, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Moni. Daniel, nos vemos.